del listado de entradas y salidas nace, de hecho, el dimensionamiento o el sizing del PLC. Porque en el listado de entradas y salidas te dice qué tipo de instrumento es, qué transmisor es de 4 a 20, no es de 4 a 20, o va a llegar por comunicación, etc. Entonces, cuando tú quieres dimensionar un PLC, por ejemplo, lo primero que ves es cuánta capacidad de I/O necesitas trabajar. ¿Cuántas I/Os tiene? Tiene, no sé, 1000 entradas digitales, tiene 500 entradas analógicas, etcétera, etcétera. Entonces, el listado de I/O es algo bastante importante. Por ejemplo, para ciertos PLCs, marcas o modelos, decimos, oye, ¿cuántos I/Os tienes? No, yo tengo 500. Ah, no, casi no, prácticamente ni le va a hacer, ¿ok? Necesitamos irnos a la gama siguiente, por ejemplo, ¿no? Rápidamente. Entonces, el listado de I/Os es un documento crítico en el dimensionamiento de los equipos dentro del sistema de control, en este caso de PLCs. El otro punto crítico para el dimensionamiento de un PLC es la lógica que está involucrada, ¿ok? Tú puedes tener solamente 10 señales de entradas y salidas, pero la lógica es bastante extensa. Entonces, dependiendo de la lógica que vas a implementar, pues tienes que dimensionar el PLC. ¿Ok? Acá algo que tengo que mostrarles, por ejemplo, es diagramas lógicos. ¿Cierto? Cuando haces un proyecto, por ejemplo, las casas de ingeniería te envían, por ejemplo, estos diagramas, que son unos diagramas lógicos que te dicen, de acá viene, están conectados a tal instrumento, y esto es lo que tienes que programar. En este caso el diagrama lógico está en un lenguaje estandarizado de la ISA, ¿cierto? Pero nosotros, dependiendo del lenguaje que vayamos a utilizar, en este caso los PLCs, ladder, tenemos que adaptar, por ejemplo, la AND, la OR, etcétera, las saladas, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto es como quieren que funcione la máquina, por ejemplo. Así es como quiero que funcione la máquina, así es como estas alarmas quiero que tengan, etcétera, etcétera. Entonces, en este lenguaje es bastante legible porque puedes entender rápidamente la funcionalidad. Quiero que tenga, por ejemplo, aquí un DOM, un pulso, etcétera, un set reset. Entonces, tiene cositas bastante estandarizadas que se pueden entender y que nosotros, como programadores, tenemos que trasladar dentro del programa. ¿Ok? Entonces, el tema de la lógica envuelta también es bastante importante. Lo otro es el tema de los niveles de voltaje, ¿cierto? Los niveles de voltaje o las cargas de corriente que vamos a tener dentro de un PLC. No es lo mismo conectar, por ejemplo, un simple switch o conectar, por ejemplo, una salida que viene de otro equipo, porque hay que ver exactamente qué nivel de voltaje necesitas entregar al PLC y qué nivel de voltaje el PLC necesita entregar, por ejemplo, para hacer funcionar un equipo en particular. Mucho me ha pasado, por ejemplo, hay solenoides, ¿cierto? Las solenoides son unos actuadores pequeños, unos y ceros, que generalmente se energizan de 24 voltios, y con esos haces cerrar o abrir una pequeña tubería, por ejemplo, en aire. Y las solenoides, perdón, son bastante diversas, ¿no? Dependiendo del nivel de voltaje y el nivel de potencia que necesite esa solenoide para actuar, tienes que hacer una u otra cosa. Y eso tiene que ver mucho con el listado de entradas y salidas. En el listado de entradas y salidas generalmente te va a decir qué tipo de instrumento, qué niveles de voltaje e información detallada para que tú puedas hacer el sizing del PLC. Y acá lo repite nuevamente, el número y tipo de entradas y salidas por módulo es bastante importante, ¿cierto? Después hay otros criterios que tienen que ver con el nivel de aislamiento del PLC. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en minería, donde yo trabajo, que en petróleo. Antes hacíamos proyectos para petróleo. En petróleo, pues, tiene que ver los niveles de peligro dentro de un área de proceso, tiene que ver el tema de seguridad, si tiene un sistema instrumentado de seguridad, etcétera. Dependiendo de eso, tú vas a elegir un PLC normal que tenga un solo procesador y un solo nivel de memoria, o puedes elegir tal vez un procesador que tenga triple redundante, es decir, tiene 3 PLCs dentro de un solo, en el cual te asegura que el 99.9999% del uso del PLC va a ser siempre ok, ¿cierto? Una cosa importante, y es importante que lo tengamos, es qué necesidades a futuro tenemos. Caso muy simple, hace 4 años, cuando me entregaron todo el sistema de control para la administración de esta planta minera donde trabajo, me dieron, por ejemplo, un procesador al 50% de su capacidad. Del 0 al 100%, este PLC tenía el 50% de su capacidad ya topada. Así me lo entregaban, así arrancó la plata. Sin embargo, en estos 4 años hemos hecho tantos cambios, hemos hecho tantas expansiones, porque así lo requiere el proceso, que este PLC nos quedó ya pequeño, nos quedó bastante pequeño, porque no es que nosotros, si tienes del 0 al 100%, no lo vas a hacer trabajar del 0 al 100%. Eso es imposible. Cualquier vendor, fabricante de PLC te va a recomendar
más que uses la capacidad o los recursos de un PLC hasta el 70%, 75% máximo. Entonces nos quedó chico, hemos tenido que hacer todo un proceso de cambio a otro PLC de gama más grande. Y en otro caso hemos tenido que hacer, por ejemplo, poner otro PLC y compartir toda esa carga. Y la verdad es que con una planta en operación, hacer todos esos procesos es bastante, bastante doloroso. Doloroso porque si fallas en algo, pierdes producción, etcétera. Es más fácil cuando todo está arrancando y todo está en etapa de prueba, hacer todo eso porque no pierdes nada, no se va a parar nada. Entonces, esto es bastante importante. Si ustedes en algún momento diseñan, dimensionan o reciben un PLC, tienen que fijarse de que los SPER de iOS, el SPER o los recursos libres de memoria, procesamiento, son los adecuados. Ahora, ¿qué es lo adecuado? Pregunten en el proceso, ¿qué tanto vamos a expandirnos? Si nos vamos a expandir bastante, probablemente ese PLC tenga que dejarnos, o quien nos entrega, o el vendor, o quien nos entregue este PLC, tendría que tener bastantes recursos, por lo menos un 60% disponible para nosotros poder crecer. Pero si es que es una planta bastante cerrada y no hay mucha oportunidad de crecimiento, más que algún tipo de corrección, pues con un 50% de carga que venga el PLC es suficiente, ¿no? Un 20, 30% para que nosotros tengamos disponible es suficiente, ¿no? Entonces, esto es importante, es algo que ocurre, ya nos ocurrió, ¿no? Me ha ocurrido bastantes veces, así que tengámoslo en consideración. Y el otro punto importante es de qué forma se van a alimentar las entradas y salidas, porque basado en eso, vamos a saber cuánto consumo de corriente nosotros necesitamos para dimensionar también las fuentes de alimentación.